Bienvenidos a nuestra cueva de los descubrimientos, donde la historia, la arqueología, la ciencia y la Biblia se unen para darnos respuestas a las grandes preguntas del ser humano. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos: descubrimiento fascinante. Los hititas, una cultura desaparecida y enterrada por milenios, nos trae hoy sorpresas. Jesús prometió la eternidad, ¿en el cielo o en la tierra? ¿Qué dice la Biblia? Y nuestro apartado especial Rompe mitos, las indulgencias, ¿pasaporte a la eternidad? ¿Quiénes eran los hititas? ¿Existieron en realidad o son un mito? ¿Cómo puede una civilización desaparecer por completo sin dejar rastro? Los hititas aparecen mucho en la Biblia, desde la conquista de Canaán a manos de Josué hasta los últimos mercenarios hititas en el ejército del rey David. Pero algunos acusaban a la Biblia de que los hititas eran un enemigo inventado, un fantasma creado como un mito más de los que cuenta la Biblia. ¿Pero existieron en realidad? La verdad es que arqueológicamente no se encontraba nada de esa cultura. Pronto aparecieron los primeros indicios, a mediados del siglo XIX. En los escritos de los egipcios se mencionaba a esos Cati, pero ¿quiénes eran los Cati? Luego, al descifrar la escritura cuneiforme asiria, también encontraron ahí a los Cati. ¿Quiénes eran? No aparecían por ningún sitio. Así es que la búsqueda de esa civilización es una historia apasionante. Varios arqueólogos estaban buscando una ciudad romana y buscando esa ciudad romana iban encontrando unos rastros que les dejaban desconcertados. Había paredes de roca natural, grabadas con jeroglíficos y con bajorrelieves. ¿Qué cultura había hecho esto? Eran muy abundantes. También encontraban piedras con inscripciones jeroglíficas. Una inscripción jeroglífica desconocida. Cerca de Bogadcoy encontraron grandes esfinges de piedra. ¿Quién habría hecho eso? Incluso en un muro del mercado en la ciudad de Hamas, ahí estaba esa losa con inscripciones jeroglíficas desconocidas, enigmáticas. Para estudiarlas, el arqueólogo quiso llevárselas para estudiar, así que tuvo que hacerse amigo del alcalde de la ciudad de Hamas. Pero el pueblo se puso en contra, porque el pueblo llano creía que esas inscripciones jeroglíficas eran mágicas y protegían al pueblo del reuma y de otras enfermedades, así que no permitían que se las llevaran de ahí. Así que fue una auténtica peripecia sacar de ahí aquella losa con las inscripciones jeroglíficas. Al final terminó en el Museo de Estambul y llegó el día en que pudieron leerse. Pero en el pueblo de Bogadcoy, excavando en busca de esa ciudad romana, apareció Hattusas, la capital del imperio hitita. Y ahí no solo se encontró la capital, sino que se encontró el archivo real con más de 10.000 tabletas de barro con inscripciones cuneiformes. Ahí había de todo, la cultura de una civilización completa, los presupuestos, la historia, las batallas, los linajes, las jerarquías, hasta algunos deberes de los niños del colegio, tablas de multiplicar, restos de una civilización. Los hititas estaban ahí. ¿Quién había levantado todas aquellas instalaciones? ¿Quién había construido aquellos palacios? Aquellos Cati tenían una capital llamada Hattusas. Eran los hititas de la Biblia. Así que varios camiones cargados de tablillas cuneiformes fueron llevados de allá para ser estudiados y todavía están siendo leídos y estudiados para conocer cómo vivían y pensaban aquellos hombres. Los hititas, por lo que se ve en sus leyes, tenían una elevada moral.
y eran estrictos en el cumplimiento de sus reglas. Un ejemplo para la civilización actual, para el hombre moderno. Eran el azote de los egipcios. Sabemos que, por ejemplo, el emperador Ramsés II luchó con los hititas. Él dijo que había vencido. En los muros de sus palacios y templos, él se proclama vencedor de los hititas. Sin embargo, hoy sabemos a ciencia cierta que se enfrentó con ellos en la terrible batalla de Kadesh y no consiguió vencer, quedó la cosa en empate. Solo consiguió un honroso acuerdo de paz con el imperio hitita, y era el faraón de Egipto. Ese es el tratado de paz más antiguo que se conoce en la historia y se conserva en el Museo Arqueológico de Estambul. Pero los hititas, a pesar de ser maestros en el uso del hierro, fundidores de hierro y ser auténticos innovadores en las armas de guerra, a pesar de todo eso, desaparecieron en la historia. Perdieron las guerras contra Asiria y parece que desaparecieron del mapa. Solo algunos extraordinarios samuráis aparecen peleando como mercenarios junto al rey David. El más famoso de ellos, Urías Eteo. Urías Eteo era en realidad Urías el hitita, uno de los últimos de aquella raza extinguida. Y así, esa cultura fue borrada por la historia. Pasaron 3000 años. La historia se convirtió en leyenda y desaparecieron de la faz de la tierra. Solamente la Biblia guardaba el testimonio de su existencia. Y es que la Biblia es más veraz que los libros de moda. Es más segura que las opiniones de los sabios. Si está escrito en la Biblia, puedes estar seguro de que así es. Y es que la Biblia sorprende, teniendo razón a pesar del criterio de la sabiduría popular. Por eso, desde aquí te invitamos a que pongas tu confianza en la Biblia. Gracias a los conocimientos actuales, tú puedes tener la certeza. La Biblia tiene razón. La Biblia es digna de crédito y tiene un mensaje que puede cambiar tu vida. ¿Tienes preguntas? Sigue con nosotros. Nuestro símbolo de hoy es la Tierra Nueva y es uno de los símbolos que encierra la promesa más bonita de las Escrituras. ¿Cómo será la vida eterna? ¿Dónde vamos a vivir por el resto de la eternidad? La promesa de Jesús es que dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Pero ¿cuál es el reino que hemos de heredar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será el cielo? ¿Será la tierra? Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Aquí Jesús nos está prometiendo la tierra como herencia para que vivan los salvados. En la profecía de Daniel capítulo 2, el reino de Dios venía en forma de una piedra, una divina piedra que impactaba y llenaba toda la tierra. Y efectivamente así será. El reino de Dios vendrá del cielo y llenará toda la tierra, todo nuestro planeta. ¿Pero será una tierra como la de ahora, con conflictos y problemas? Dice la Biblia en Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Y durante cuánto tiempo podrán disfrutar de la tierra? La Escritura dice en Salmo 37, 18 y 29, «Conoce Jehová los días de los íntegros, y la heredad de ellos será para siempre. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella». Y esto tiene mucho sentido, porque dice la Biblia que Dios creó al hombre. ¿Para que fuera qué? ¿Un espíritu volando por el cielo? No, lo creó de materia para que viviera en la tierra. Dios formó al hombre de tierra para vivir en la tierra y para que viviera eternamente. Ese era el plan de Dios, que el hombre viviese eternamente feliz en una vida física en la tierra. ¿De acuerdo? ¿Por qué entonces tendríamos que creer que el objetivo del hombre ahora es desprenderse de su cuerpo e irse por el espacio? Dios creó al hombre en una perfección física, espiritual y moral. Y por la eternidad Dios se saldrá con la suya.
El hombre vivirá por siempre feliz en una perfección física, mental y espiritual aquí en la tierra, como Dios pensó, como Dios planeó. Pero, ¿cuándo sucederá esto? ¿La Biblia lo dice? Salmo 37, 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Aquí dice que cuando sean destruidos los pecadores, lo veremos. Estos son los dos destinos del ser humano. Unos son destruidos y otros heredan la tierra. Naturalmente, en nuestra tradición, todos hemos escuchado que los buenos van al cielo y los malos al infierno. Pues la Biblia sorprende. Resulta que los malos son destruidos, completamente destruidos, y los buenos heredan la tierra para siempre. Pero ¿describe la Biblia cómo será? ¿Cómo será esa tierra nueva? Vamos a verlo en la siguiente batería de textos. Habrá vida física. Isaías 65, 21. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Habrá justicia. Isaías 65, 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Habrá paz con los animales. Isaías 65, 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Extraordinaria belleza. Isaías 35, 1. Se alegrarán el desierto y el erial, la estepa se gozará y florecerá como una rosa. No habrá enfermedades. Isaías 35, del 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. Pero a pesar de que todo eso va a ser muy bello, hermoso y maravilloso, lo mejor de todo es cómo nos vamos a sentir. Isaías 66, 12 y 13 dice: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la riqueza de las naciones como un torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Como un niño pequeño que recibe consuelo sobre las rodillas de su madre, así vamos a sentirnos consolados de todos los sufrimientos que hemos padecido en este mundo. Y ahí habrán terminado para siempre las lágrimas, la muerte, la enfermedad y el sufrimiento. Como dice esta hermosa promesa del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 21, 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y así, de la manera que Dios se propuso al ser humano en perfección física, mental y espiritual, así podrán vivir aquellos que reciban el perdón de Dios. ¿No te gustaría estar ahí? La invitación está extendida para todos. Y es que la Biblia sorprende. Ni vamos al cielo ni al infierno, sino que los salvados heredarán un planeta perfecto para ser felices por la eternidad. Estás invitado. Y acompáñanos en el siguiente bloque. Y de nuevo con vosotros en Rompemitos, el espacio donde ponemos a prueba los mitos de nuestro mundo religioso. Y en esta ocasión, el mito es las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? ¿Puede propiciarnos el paso a la eternidad? ¿Puede perdonar nuestros pecados? ¿Qué es en realidad y qué consecuencias tiene? ¿Enseña la Biblia sobre eso o en contra de eso? En todas las culturas, las personas han tratado de asegurarse el paso a la eternidad. En el mundo católico, la indulgencia es una de esas herramientas. Según el Catecismo de la Iglesia Católica y en palabras del Papa Pablo VI, leemos: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa,
que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Bien, básicamente es la aplicación del perdón por los pecados por mediación de la Iglesia. Pero algo interesante que dice en esta cita del Catecismo, por la pena temporal. Es decir, como ya después de la Reforma se vio muy claro en la Biblia que la culpa no podía ser perdonada por una indulgencia, ellos crearon esta figura, la pena temporal. ¿Y qué es la pena temporal? Bien, la culpa por el pecado, que nos enviaría al infierno, es la pena espiritual. Pero ya que eso es perdonado por Cristo y solo por Cristo, entonces ¿para qué las indulgencias? De manera que se creó esta pena temporal, diciendo que cada pecado produce una pena espiritual, la condenación, y una pena temporal, que serían, dicen ellos, las huellas que el pecado ha dejado en nuestra alma. Y eso se puede solucionar con una indulgencia. Se explica en la página oficial del Vaticano y también en católicos.net que es como si el pecado fuese un clavo clavado en nuestra alma. Ahora, cuando Jesús nos perdona mediante la penitencia, dicen ellos que el clavo de la culpa es removido, pero ha dejado un agujero que puede ser resuelto con una indulgencia de la Iglesia. Y así es como ellos lo describen en su definición. La pena temporal es el sufrimiento que comporta la purificación del desorden introducido en el hombre por el pecado. Y aseguran que aunque los pecados hayan sido perdonados, esa pena temporal tiene que ser purgada o en esta vida o en el sufrimiento del purgatorio. Pero esto puede ser resuelto por una indulgencia, ya que la indulgencia borrará esa pena temporal del alma humana. Cuando se pregunta a las autoridades eclesiásticas si la indulgencia tiene todavía sentido hoy, contestan que sí, por supuesto, diciendo, Él no solo perdona nuestras culpas, sino que también, a través de su Iglesia, difunde sobre nuestras heridas el bálsamo curativo de sus méritos infinitos y la desbordante caridad de los santos. Tengo conmigo una auténtica indulgencia, un auténtico documento del perdón de los pecados. No es una cualquiera, es una indulgencia plenaria. Esta indulgencia plenaria promete el perdón de los pecados, no solo de los pasados, sino de los que se puedan cometer en el futuro, puesto que se hace efectiva en el mismo momento de la muerte. Cientos, quizá miles de documentos como este y parecidos han sido vendidos, han sido entregados a cambio de dinero por la autoridad de la Iglesia. Está firmado por el arzobispo autorizado y tiene el sello en seco del Vaticano. Es la indulgencia que perdona los pecados del pasado y del futuro en la vida de esa persona. El perdón de los pecados a cambio de dinero. ¿Y para qué una indulgencia plenaria? La autoridad del clero lo explica claramente. Cuando recibes una indulgencia plenaria como esta, tu alma queda blanca como si nacieras de nuevo, como si empezaras a nacer y jamás hubieras pecado. Al recibir este documento de indulgencia plenaria, no tendrás que pasar por el purgatorio, sino que al morir aseguran ellos que irás directamente al cielo. Sin comentarios. ¿Y cómo ganar una indulgencia plenaria? Quizás ahora estás interesado. Hay 3 requisitos para ganar una indulgencia plenaria. El primero es la confesión, el segundo es la comunión y el tercero es dedicar oraciones por la obra del Papa. Hay un detalle que no se menciona, que es el detalle económico. Ese no se menciona en los escritos del Vaticano. Pero el perdón no puede ofrecerse en un documento. El perdón no puede venderse por dinero. La Biblia dice en Romanos 3:24, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los cristianos no necesitamos este tipo de mediación de la Iglesia, porque la Biblia asegura en 1 Timoteo 2:5, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Y primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Jesucristo y a ningún otro. La Iglesia no ha sido puesta como mediadora para administrar la salvación, sino que Jesucristo, ha sido puesto por Dios como mediador para administrar la salvación. Por todo esto que hemos mencionado aquí, el mito de la indulgencia, el mito del perdón a cambio de dinero, lo declaramos roto. Y te animamos a que nos acompañes en el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces. En este programa hemos visto: el hallazgo de la cultura hitita confirma la veracidad de la Biblia. La venta de indulgencias es contraria a la Biblia. El perdón de Dios es un don gratuito para todos los creyentes. La Biblia promete una eternidad feliz en la tierra renovada. El dogma del purgatorio hace del sufrimiento nuestro Salvador, pero solo Jesús nos salva y restaura del pecado.